Yo le quiero preguntar a Héctor Sosa Llenaro, analista internacional, columnista del diario 5 Días, ¿qué fue lo que pasó acá? Y primeramente lo voy a saludar. Doctor, buen día. ¿Cómo estás? Te saluda Diego. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a la audiencia. Mucho gusto de participar en el programa. No, al contrario, leo tus columnas de 5 días hace mucho y pocas veces encontramos a un analista internacional que por ahí pueda entender este entramado, porque de verdad, doctor, parece complicado. Y quiero preguntarte así, de una, arrancando luego, ¿por qué es arbitrario que Argentina le cobre un peaje por hidrovía a Paraguay? ¿Puedes explicarme de una forma sencilla? Perfecto. Es sencillo. Resulta que los países se manejan a través de tratados internacionales. Nosotros firmamos un tratado internacional con Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina y nuestro país para el inicio de la hidrovía, ¿verdad? En 1969, ya en el tratado de la hidrovía que se llamó el Tratado de la Cuenca del Plata. En ese tratado, es sencillo, como decís, se establecieron las pautas, como cualquier contrato en el que uno firma, se establecieron las pautas por las cuales se iba a manejar la hidrovía, a través de las cuales se iba a manejar. Entre ellas también está, obviamente, el tema de la posibilidad de que se cobre el peaje, pero obviamente eso tiene que ser por común acuerdo de partes, como cualquier contrato, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Argentina, una vez más, porque siempre en la hidrovía se creó problema de varios tipos en el tránsito, con la utilización de los famosos prácticos para que te dieran subir a las embarcaciones para que al entrar a la jurisdicción argentina, etcétera. Entonces, una vez más, Argentina está violando un tratado internacional por esas razones que expliqué. Doctor, ¿y cuál es el paso que puede seguir el presidente Santiago Peña, por ahí el canciller nacional, que son por ahí las figuras importantes de Paraguay cuando hay un reclamo internacional? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hay un tribunal en el Mercosur? ¿Hay un tribunal por encima digamos, del Mercado Común del Sur? ¿Cuál es el paso que se recomendaría seguir ahora para que se deje sin efecto o se suspenda al menos este peaje? Bueno, tenemos dos caminos. El primero sería el jurídico, o cualquiera de los dos puede ser primero, ¿verdad? El jurídico, hablando de tratado, existe un organismo en la hidrovía que es el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, ¿verdad? Ante el cual se deben ventilar, es una institución, es una instancia que resuelve los diferentes problemas que se presentan a nivel de hidrovía, que pueden resultar en la hidrovía, y ahí se puede recurrir en primera instancia, ¿verdad? Se hizo ya una reunión, ustedes saben, hace unos un mes más o menos, días, se hizo una reunión con los parlasurianos nuestros, inclusive fueron senadores, diputados nuestros, Cancillería obviamente estuvo presente, en la que se expuso toda la problemática. No fue ante esa instancia, fue una instancia más bien política, en la que se puso la problemática, pero eso quedó ahí, ¿verdad? Entonces... Doctor, ¿me escuchás? Interesante la primera propuesta que hace el doctor Héctor Sosa Llenaro acerca de lo que podría hacer Paraguay en materia jurídica. Vamos a retomar la comunicación con el analista internacional para que pueda también abordar el otro punto. O sea, ¿cuál es la salida? Ahí creo que te estoy escuchando de vuelta, doctor. Ahora. Ahí te Sí, escuché de vuelta. la instancia política Sí. sería una conversación entre presidentes, ¿verdad? Que es lo que justamente ayer lo escuché al presidente de la República, Santiago Peña, a decir de que la solución sería más práctica y más rápida, porque la anterior, la legal, es un poco es lenta, está tardando, y de hecho ya se inició, ¿verdad? Justamente el Centro de Armadores de Paraguay, que es una parte muy importante de esta gestión de la hidrovía, ya inició los trámites legales ante las instancias correspondientes, pero ustedes saben que las instancias legales tienen su tiempo y acá el tiempo realmente es oro, ¿verdad? O sea, es dinero el tiempo. Y la segunda instancia sería, como les digo, la política, que como les digo, le escuché ayer al presidente Santiago Peña decir que se tendrían que reunir los 5 presidentes de cada país de miembro de la hidrovía para tratar de solucionar el tema, ¿verdad? Según él, ya habló con el presidente Lula, inclusive para que esté presente, y bueno, para mí que es esa la instancia ante la cual se debe recurrir.
¿Pudo justificar con números y con evidencias Argentina la razón de este cobro? No, hasta ahora no. Es más, de hecho luego es arbitraria la decisión tomada porque, como estaba explicando hace rato, como es un contrato, un acuerdo de partes, ese contrato exige que cualquier peaje, obviamente primero tiene que justificarse los gastos realizados, cosa que no llegó a hacer la Argentina porque directamente aplicaron la figura del peaje, ¿verdad? Ellos no justificaron los gastos, mucho menos tienen la aprobación de los países miembros, porque ese es el proceso. Presentar, solicitar, por ejemplo, el pago de un peaje, justificar los gastos que se hizo y que los países miembros acepten esos gastos y en consecuencia el peaje, ¿verdad? Porque justamente, fíjense que nosotros también hacemos gastos de mantenimiento resulta que ellos se sustentan en ¿de dónde proviene esto, la causa del peaje para la Argentina? Sí. Del mantenimiento de la vía, del torrente de tránsito de la hidrovía. Eso consiste en el mantenimiento del balizamiento, del mantenimiento de la profundidad del agua, el aspirado, se dice, de la arena para que el cauce se mantenga. Nosotros, por ejemplo, las barcazas nuestras necesitan 10 pies de profundidad para transitar por el río, ¿verdad? Y bueno, eso no pudieron justificar y mucho menos tienen ellos la autorización de los países miembros contratantes del tratado para que esto pueda pueda ser viable el cobro del peaje. Y les decía también que nosotros gastamos unos 60 millones de dólares en el mantenimiento para el dragado, el balizamiento, etcétera, del cauce del río. ¿Y por qué no cobramos nosotros también entonces esa suma, verdad? Nosotros también tendríamos derecho a cobrar por el mantenimiento que estamos haciendo del río. Doctor, ¿cómo es visto a nivel internacional cuando viene un ministro a nuestro país, es recibido por el presidente, le hace una promesa, casi ya siendo el presidente de Argentina, Sergio Massa, pero al volver a su país, todo fue prácticamente parte de un papelón, una farsa, un engaño? Internacionalmente, ¿cómo vos crees que esto en las vías diplomáticas queda? ¿Cómo es visto un caso así? Una locura. Realmente esto no es procedente. Esto pasa cuando no se hacen las cosas bien. El presidente de la República no tenía que haber recibido a un ministro de rango inferior, político y diplomático, no tenía que haber recibido justamente para no arriesgarse a este tipo de cosas. Y eso es lo que pasa, a nosotros nos falta mucho todavía esa capacidad de análisis respecto de las situaciones diplomáticas. Este señor Massa, Sergio Massa, el ministro de Economía que vino, ustedes no se olviden que la Argentina está, además de su grave problema económico y etcétera, etcétera, tienen una problemática política importante, porque el presidente Fernández, por ejemplo, el presidente de la Argentina, está disociado de su parte, internamente hay un grave problema político dentro del peronismo, ¿verdad? Ustedes saben que el kirchnerismo está separado de Fernández, Massa está en el medio, y ustedes saben que el gobierno está conformado por diversas facciones. Entonces, que ocurra una cosa como esta, no es rara, ¿verdad? Por supuesto que está políticamente muy mal, es lo que estoy diciendo. Uno, para recibirle a una persona como esta, y más todavía para tomarle la palabra sobre algo, entonces tiene que también tener un análisis de la situación política en la Argentina, que, como ustedes vieron, este señor vuela a la Argentina, viene acá, promete algo, porque no aseguró, promete algo, va a la Argentina y resulta que el ministro de Transporte dice que absolutamente que el peaje sigue vigente. Otra cosa, inclusive cuando, de acuerdo a las propias manifestaciones del presidente Santiago Peña, estos señores dijeron, no se aseguró tampoco y dijeron que pararía unos 60 días, pero este tipo de situaciones hay que ser a nivel presidencial, porque los presidentes ya no pueden faltar a su palabra. Y obviamente el presidente, al ser la cabeza de gobierno, al dar una palabra, al dar
una afirmación o una manifestación sobre algo, ya tiene la obligación de sostener, porque de lo contrario el país en este caso pierde seriedad, ¿verdad? Doctor, Entonces, sí. te hago una última pregunta, agradeciendo tu tiempo. ¿Qué dice tu olfato de analista? ¿Esto crees que se va a resolver esta semana o va a pasar recién a resolverse con el nuevo gobierno en Argentina? No, yo no creo que, porque va a tardar mucho para que el nuevo gobierno pueda decidir, las elecciones todavía faltan, etcétera, ¿verdad? No, yo creo que esto nos estaría pasando un mes más o menos, porque de hecho no se puede, ¿verdad? Vuelvo a las palabras del presidente Peña. Ayer dijo que llamaría en la brevedad a una reunión entre los países. Dijo que ya habló con el presidente de Brasil. Entonces, al estar por lo menos uno de los peces gordos, vamos a decir, de la hidrovía, que es el Brasil, que es realmente poderoso e importante, entonces yo creo que se puede apurar una reunión para que en la brevedad, yo diría menos de un mes, porque no hay que olvidarse de que hay que coordinar entre 5 presidentes. No es fácil, ¿verdad? La coordinación de la presencia de 5 presidentes en el lugar y etcétera, en el momento adecuado, porque cada uno tiene obviamente su agenda. Entonces, yo no creo que tarde mucho, porque esta cuestión no puede tardar mucho. Yo digo, contestando a tu pregunta, no creo que sea ya después del nuevo gobierno con la Argentina. La Argentina va a tener que definirse un poco antes. Doctor, un gusto siempre escucharte, no solo leerte en 5 días, sino también a través de tu cuenta de TikTok. Me encantan con los temas que propones y, por supuesto, muchos de ellos que se van viralizando. En tu cuenta de TikTok te seguimos acá también. Muchísimas gracias, a las órdenes, y mucho gusto siempre de participar en tu programa. Al contrario, el doctor Héctor Sosa Llenaro, analista internacional,